Buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida una vez más a este entrenamiento continuo México contra el COVID. El día de hoy tenemos el gusto de presentar a la maestra Fernanda de Blas López. Ella es licenciada en fisioterapia neurológica por la Facultad de Medicina de la UNAM y también es maestra en bioética egresada por la UNAM del programa de ciencias médicas, odontológicas y de la salud. Buenas tardes, te damos la bienvenida y podemos empezar con la presentación. Muchísimas gracias, primero que nada, por la invitación, por estar aquí conectados conmigo. El día de hoy les voy a hablar acerca de las recomendaciones de fisioterapia respiratoria y ejercicio físico para personas con lo que se ha llamado actualmente síndrome post-COVID-19. ¿Por qué hablar del síndrome post-COVID-19? Bueno, este estudio que realizó MEDS en el 2020 habla acerca de los precedentes, los antecedentes que nosotros tenemos acerca de infecciones similares, en este caso específicamente del SARS-CoV-1, que fue una epidemia en Asia en el 2003. Ellos evaluaron a 110 supervivientes de esta infección en unos intervalos de 3 a 6 meses y encontraron que la capacidad de ejercicio y el estado de salud de los supervivientes fueron considerablemente inferiores a los de una población normal a los 6 meses. Encontraron también que el 30% tenía radiografías de tórax anormales y que el 15.5% de los pacientes tenía un deterioro significativo en la funcionalidad pulmonar. Es por eso que con estos datos, no específicamente de coronavirus, de COVID-19, como el que nosotros tenemos ahorita en la pandemia, pero sí con datos de infecciones que se parecen, nosotros sabemos que estos pacientes a largo plazo, mediano y largo plazo, van a tener síntomas, van a tener repercusiones que podrían ser permanentes en su funcionalidad. Es por eso que el día de hoy la plática se va a basar en hablar de qué es el síndrome post-COVID-19, qué hemos visto, qué datos tenemos hasta el momento y cuáles van a ser la forma en la que la terapia física va a poder ayudar a este tipo de pacientes. Ahora, me complace mucho estar en esta plataforma porque justamente aquí encontré pláticas bastante interesantes acerca también de este tema. Por ejemplo, la primer plática que está de su lado izquierdo es el abordaje fisioterapéutico del paciente con COVID-19. Esta plática se basa en la atención en la unidad de cuidados intensivos de los pacientes con COVID-19. Es muy interesante si les interesa la parte crítica de la rehabilitación en pacientes, está esa opción. Tenemos la siguiente plática de dosificación del ejercicio en pacientes con COVID-19 con la fisioterapeuta María Montserrat Gutiérrez. Esta plática se basa, da mucho hincapié en el paciente con alguna enfermedad cardiovascular. Y la plática de abajo, por programa de rehabilitación post-SARS-CoV-2, se basa muchísimo más en la atención que le dan, en este caso, el licenciado Francisco Carreto a los pacientes en su unidad de rehabilitación. Entonces, para no ser reiterativos y para dar más información, además de la que ya está en la plataforma, en lo que nos vamos a centrar ahorita es en hablar de a qué se le conoce como síndrome post-COVID-19, ver cuáles van a ser las repercusiones en la vida del paciente y dar herramientas para que tanto los fisioterapeutas como los profesionales de la salud que nos están viendo puedan darle al paciente la forma en la que ellos puedan autogestionar su rehabilitación, ¿vale? Entonces, es importante, por favor, es importante entender que para los pacientes que se diagnostican con COVID-19, entren o no a un hospital, estén o no en una unidad de cuidados intensivos, sobrevivir a esta enfermedad solamente es el primer paso para un proceso importante y largo de recuperación, ¿vale? Entonces, entender que no nada más es que el paciente salga del hospital, no es que el paciente disminuya su sintomatología, sino que estos pacientes, y como lo veremos
en esta plática van a tener repercusiones en la funcionalidad, sobre todo en su día a día. Algo a tomar en cuenta y al grupo de población a la que tenemos que tener más cuidado es a la población que ingresa a la unidad de cuidados intensivos. Esto por las repercusiones que va a tener en la funcionalidad respiratoria, pero también en los diferentes sistemas del cuerpo. Este artículo nos habla de que comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares van a aumentar el riesgo de que estos pacientes requieran cuidados intensivos y requieran ventilación mecánica. Entonces, es importante que dentro de la evaluación que nosotros hagamos al paciente después de que sobreviva al COVID-19, tengamos en cuenta estas comorbilidades y tengamos en cuenta si este paciente estuvo en unidad de cuidados intensivos o no. Ahora, otro grupo de riesgo, otro grupo al que le tenemos que tener bastante cuidado son los pacientes que viven con una miopatía o con una polineuropatía. ¿Por qué? Porque se ha visto que estas enfermedades pueden ser exacerbadas o pueden tener una progresión en las clases tanto hereditarias como inmunomediadas. Entonces, vamos a tener que en los pacientes que ingresan a unidad de cuidados intensivos neonatales, de cuidados intensivos y que requieren una ventilación mecánica, el uso de agentes bloqueadores neuromusculares no despolarizantes va a hacer que se desencadene o se exacerbe estas enfermedades. La debilidad relacionada también con la atrofia de las fibras musculares tipo 2 por desuso también se va a presentar después, una semana después de que los pacientes están postrados en cama. Entonces, eso también es un factor de riesgo para los pacientes que ingresan a hospitalización. Es decir, que se espera un aumento en las tasas de empeoramiento de estas enfermedades. En los centros de rehabilitación es muy probable que en estas fechas, más de un año después de iniciada la pandemia, tengamos un aumento en la cantidad de pacientes que van a llegar a nuestros servicios con miopatías o polineuropatías. Y también tener en cuenta y explicarle al paciente que es posible que los pacientes con estas enfermedades que desarrollen COVID-19 no van a regresar a su nivel inicial anterior, ¿vale? Que esto es muy probable que siga progresando y que su funcionalidad disminuya. Ahora, ¿qué entendemos por síndrome post-COVID-19? Bueno, en realidad, actualmente no hay datos suficientes para establecer o para hacer un cuadro clínico como tal del síndrome post-COVID-19. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que los investigadores han llevado a cabo? Lo que ellos hacen es utilizar datos emergentes como los datos de los sobrevivientes de la epidemia de SARS-CoV-1 o utilizar los datos de los pacientes que han desarrollado síndrome de cuidados intensivos posteriores, ¿no? Lo que utilizamos son esos datos emergentes para reconocer posibles consecuencias, ¿verdad? Pero hasta el momento no tenemos conocimiento real de lo que los pacientes van a desarrollar. Entonces, en este cuadrito, lo que les quiero mostrar son las posibles consecuencias que el COVID-19 va a traer a los pacientes que sobreviven a la enfermedad. Pueden ser complicaciones cognitivas, falta de memoria, de atención, la capacidad visoespacial, el control psicomotor, impulsividad, enfermedades psiquiátricas como ansiedad, depresión y desorden de estrés postraumático. Y en este caso lo que más nos interesa, las complicaciones físicas, disnea, dolor, disfunción sexual, intolerancia al ejercicio, neuropatías, paresias o debilidad muscular y fatiga severa. Ahora, ¿qué hemos encontrado tanto en estos datos emergentes, gracias a
situaciones previas que hemos tenido con pacientes similares. Entre el 33 y el 75% de los pacientes con COVID-19 van a requerir ventilación mecánica. Esto obviamente va a depender de la región en la que nos encontremos, específicamente en México. Este porcentaje es amplio, ya que la mayoría de los pacientes que son, sí, que tienen una prueba positiva, van a requerir hospitalización, ¿no? Entonces, esto es muy elevado en nuestro país. Además de los pacientes recuperados de COVID-19, el 87.4% informó la persistencia de al menos un síntoma de los que les enseñé anteriormente, particularmente fatiga y disnea. Estos dos síntomas son los que más van a repercutir en la vida del paciente posterior al COVID. El 48% de los pacientes no va a regresar al trabajo un año después del alta. Esta cifra es de los sobrevivientes de la epidemia de SARS-CoV-1 y fue algo que afectó muchísimo, sobre todo el ambiente laboral de los sobrevivientes. Y el 32% de los pacientes muere dentro de los primeros 5 años. De ahí la importancia que nosotros como profesionales de la salud llevemos a cabo una evaluación posterior a dar de alta a este tipo de pacientes. Además, más de un tercio de los pacientes que sobrevivieron a estas epidemias tenía depresión y ansiedad de moderada a severa, incluso un año después de su recuperación física. Entonces, la evaluación psicológica y el apoyo psicológico en esos pacientes también es primordial. En China, la mialgia o la fatiga afectaron entre el 44 y el 70% de los pacientes hospitalizados con alguna de estas patologías respiratorias, lo cual también es importante porque son pacientes que van a necesitar un apoyo extra, servicios sanitarios extras. Además, se prevé que el 45% de los pacientes dados de alta van a necesitar un apoyo en la asistencia sanitaria y social y el 4% necesitará rehabilitación. Esta cifra es muy importante. ¿Por qué? Porque nos está hablando de que casi el 50% de los pacientes que se van a dar de alta van a necesitar en algún momento de su recuperación asistencia sanitaria. Pero si se dan cuenta, solamente el 4% van a necesitar rehabilitación en un servicio, digámoslo así, en una unidad de rehabilitación. Esto es importante porque nos habla del cambio de paradigma que se está dando en la atención a este tipo de pacientes y en general a la atención médica y específicamente a la atención en rehabilitación. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que si bien hay pacientes cuyas necesidades van a requerir de una atención en persona, digámoslo así, en una unidad de cuidados o de rehabilitación, la mayoría de los pacientes van a requerir una atención, pero esa atención puede ser de vía remota. Entonces, aquí es importante que vayamos reflexionando en la forma en la que como profesionales de la salud podemos empezar a darle este seguimiento a los pacientes. Ahora, como les comentaba, la mayoría de las complicaciones que se dan en el síndrome post-COVID claramente son pulmonares, pero no son todas. Es importante reconocer que hay complicaciones extrapulmonares, como cuáles: daño cardíaco, accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico agudo, déficits neurológicos, daño renal agudo, incluida la necesidad de diálisis en algunos pacientes, así como daño hepático. Esto es importante porque nos da la postura de la necesidad de la inter y la multidisciplina. A pesar de que los pacientes ya hayan salido de una unidad de cuidados intensivos, es necesario la evaluación para todos, en todos los niveles y para la mayoría de las especialidades. En este caso, cardiólogos, neurólogos, nefrólogos y que todos estos pacientes sean revisados de manera individualizada. Ahora, las complicaciones psicológicas, como les comentaba, son muy importantes porque se ha visto que los pacientes inician con un trastorno de estrés postraumático posterior a estar hospitalizados o estar con una ventilación mecánica.
Esto se desarrolla en más de la mitad de los pacientes que sobreviven a este tipo de enfermedades críticas. Ahora, esto se agrava sobre todo en la situación de pandemia en la que nos encontramos por el aislamiento que los pacientes deben de llevar después de salir de una hospitalización y de realizar su cuarentena. Además de la pérdida económica y laboral que la mayoría de los pacientes tiene que sobreponerse, ¿no?, a eso. El aumento de cuidados en niños o en personas en casa y las responsabilidades familiares. Y algo muy interesante es los estudios que se han estado realizando acerca de la culpa que los pacientes que sobreviven de COVID tienen al, de alguna manera, ser portadores del virus y poder dispersar ese virus en su familia o en sus conocidos, ¿no? Entonces, eso también es algo que debemos de evaluar y darle una atención psicológica. Los sobrevivientes de COVID-19 es importante también tomar en cuenta el dolor crónico. Es un síntoma que se ha visto con regularidad en estos pacientes y podría agravar también la epidemia que ya se tenía del abuso de opioides, sobre todo en poblaciones vulnerables, ¿no? Entonces también es un tema bastante interesante que no voy a ahondar en él, pero a tomar en cuenta que la mayoría de los sobrevivientes de COVID-19 van a tener síntoma de dolor generalizado. Ahora, las complicaciones que a nosotros nos interesan más, las complicaciones musculoesqueléticas. Se ha encontrado debilidad muscular severa y generalizada, fatiga, rigidez en las articulaciones, disfagia y disminución de la función respiratoria. Este síndrome, que ya vimos que es multisistémico, puede agravarse aún más por el hecho de que los pacientes con COVID-19 pueden no recibir la terapia física y ocupacional que necesitan debido, pues, a la seguridad de los terapeutas en el ambiente hospitalario. Entonces, esto es importante porque también va a ser un factor de riesgo para que el paciente desarrolle un síndrome post-COVID o que tenga síntomas posteriores a su recuperación. Entonces, es importante que en la valoración, ya dijimos las comorbilidades, saber las comorbilidades del paciente, saber cuáles fueron las características de su estancia hospitalaria, si necesitó el apoyo de ventilación mecánica, si necesitó de estar en la unidad de cuidados intensivos, pero también si dentro de estas unidades o de estos hospitales se llevó a cabo una terapia, porque esto nos va a dar pautas para saber si el paciente se le puede prevenir alguna discapacidad en su funcionalidad. Ahora, como les comentaba, se requiere de un seguimiento integral, es decir, por parte de ciertas especialidades médicas de las personas dadas de alta en el hospital y del servicio de urgencias. Este seguimiento, además de darnos una pauta para saber si el paciente va a desarrollar o no este síndrome post-COVID-19, nos va a ayudar también de manera secundaria a definir cuál va a ser el impacto de esta patología a largo plazo, identificar cuáles son las necesidades clínicas específicas y así poder diseñar planes de atención integral e individualizados. Esto es importante porque, como les comentaba en un inicio, nosotros no tenemos aún datos específicos de esta pandemia, específicos de esta enfermedad, y en realidad los datos obtenidos hasta el momento han sido muy heterogéneos. Entonces, en la medida de lo posible, como profesionales de la salud, sí sería importante monitorear, tener los datos del paciente y saber cuál ha sido su desarrollo para que podamos tener un poquito más de idea, porque a año y meses de que la pandemia inició, pues aún no tenemos claro cuáles van a ser las repercusiones a mediano y largo plazo. Ahora, como terapeutas físicos o como al momento de que nosotros nos damos cuenta de que un paciente requiere una intervención fisioterapéutica, ¿qué vamos a tomar en cuenta? Primero,
darnos cuenta de las comorbilidades del paciente, porque como les comentaba, esas comorbilidades van a ser factor de riesgo número 1 para que el paciente requiera una unidad de cuidados intensivos neonatal, de cuidados intensivos, pero que si sobrevive esa unidad de cuidados intensivos, que tenga repercusiones o sintomatología física posterior, ¿no? Y que esa sintomatología física afecte la funcionalidad del paciente. Además, tomar en cuenta que si el paciente llega a una unidad de servicios de rehabilitación, muy probablemente el paciente llegue con fatiga, por lo que tampoco sería bueno para él que los ejercicios o la rutina de ejercicios le hiciéramos en una sola exhibición. Entonces, aquí es bien importante la educación al paciente para que él conozca sus ejercicios, sepa qué debe llevar a cabo y así repartir los ejercicios o su rutina de ejercicios a lo largo del día. Aunado a la terapia física, hay otras terapias que nos van a complementar o que van a ayudar a que el paciente tenga una mejor recuperación, como la terapia del habla, ya que se sugiere para personas que han sido ventiladas y tiene el objetivo de recuperar patrones de habla adecuados. Además de la nutrición, se ha visto como un pilar importantísimo en la recuperación del paciente post-COVID, ya que en primera instancia los pacientes con COVID-19 tienen sintomatología en la que pierden tanto olfato como gusto. Entonces, la parte de nutrición nos va a ayudar a mejorar este sabor de los alimentos cuando se han perdido estos sentidos. Además, la mayoría de los pacientes que están hospitalizados disminuye su peso, el porcentaje de músculo en su cuerpo, ¿no? Entonces vamos a necesitar una suplementación. En este caso, Morley nos habla de una suplementación de 10 a 15 gramos de kilogramos al día de aminoácidos esenciales enriquecidos con leucina, ¿no? Pero siempre es importante tener el apoyo de los nutriólogos para saber de qué manera podemos apoyar al paciente y que con base en esa ayuda que nos den por parte de nutrición, aumente la masa muscular. Ahora, otro punto importante en la recuperación de nuestro paciente es la educación a los familiares. Entender que por la alta demanda que en este momento tienen los servicios de rehabilitación, es muy probable que los pacientes no lleguen ni siquiera a estos servicios de rehabilitación o no tengan la posibilidad de ingresar de manera temprana. Es por eso que al dar de alta a un paciente se requiere darle tener una plática tanto con paciente como con familiares acerca de las posibles herramientas de ejercicio físico, de ejercicios respiratorios que ellos pueden ir realizando para prevenir secuelas a mediano y largo plazo. Así, hacer consciente a la familia de que después de ser dado de alta el paciente, estos van a desempeñar un papel importante para su apoyo tanto emocional como físico. La mayoría de los pacientes, por el reposo prolongado, al darse de alta no pueden realizar los ejercicios por ellos solos, entonces vamos a necesitar el apoyo también de la familia. ¿Y cuáles van a ser esas responsabilidades familiares? Primero, reconocer los trastornos tanto físicos como mentales que el paciente vaya desarrollando. Darnos cuenta si el paciente respira de manera adecuada, si el paciente hace sus actividades normales de manera adecuada, si el paciente puede moverse adecuadamente. Pero también ver la cuestión emocional del paciente, si existen datos de ansiedad, de depresión. Además, pues es la familia quien va a brindar ese apoyo emocional continuo a lo largo del día del paciente y también ayudar al paciente a comprender la necesidad de la rehabilitación física y involucrarlos a una actividad física regular. La mayoría de los pacientes al inicio, como les comentaba, no van a poder realizar la terapia física por ellos mismos y sí vamos a necesitar el apoyo de los familiares. Ahora, como les decía, la evaluación de estos pacientes al darse de alta va a ser imprescindible para su mejor recuperación.
vamos a necesitar evaluar el estado clínico general, es decir, lo que les comentaba, la historia clínica, cuáles son las comorbilidades que el paciente presenta, cómo fue su estancia en hospitalización o en cuidados intensivos, el examen sintomático, ver de todos estos síntomas que les comenté acerca del síndrome post-COVID, qué presenta el paciente, si hay dolor, si hay disnea, si hay disfagia, si hay alguna polineuropatía, alguna miopatía. La fuerza muscular es algo que nosotros como fisioterapeutas debemos evaluar siempre, así como el examen de rango de movimiento articular de manera activa y pasiva. Y un punto importante que encontré bastante en la bibliografía es el examen funcional. Hay muchas escalas funcionales que podemos utilizar. De hecho, en pláticas anteriores se ha hablado bastante de este tipo de escalas. Yo ahorita les voy a comentar de una que hace poco se desarrolló, pero es muy importante este examen funcional. La evaluación de la función también de equilibrio y propiocepción, porque la mayoría de los pacientes al estar tanto tiempo encamados también hay una disminución en su capacidad propioceptiva, y la evaluación de resistencia y fuerza física. Entonces, como les comentaba, actualmente se llevó a cabo una escala denominada escala de estado funcional post-COVID-19. Esta escala se hizo con base en la escala del estado funcional post-tromboembolismo venoso. Lo que hicieron este grupo de investigadores fue utilizar esta y modificarla. Esta escala cubre el espectro completo de la funcionalidad y se centra en las limitaciones de las actividades habituales y estratifica a la funcionalidad en 6 grados. Esta se esperaría que se pudiera evaluar al alta del hospital a las 4 y las 8 semanas y así monitorear la recuperación directa, y a los 6 meses para evaluar las secuelas funcionales. Es decir, nosotros entre los 6 meses y el año vamos a poder saber las repercusiones permanentes que el paciente va a tener en su vida. Debe usarse esta medida como una herramienta adicional, ¿vale? Todo lo que vimos anteriormente se debe de realizar. Esta solamente es otra medida más que nosotros podemos utilizar. La siguiente, pero es una medida que me gustó porque si lo ven aquí, este es el diagrama de flujo que se utiliza para llevar a cabo esta escala, y en realidad es bastante simple, ¿no? Nosotros le vamos a preguntar a la persona si vive solo sin alguna asistencia, ¿no? Si tiene asistencia de alguna otra persona para realizar sus actividades normales como caminar, y su higiene, su rutina diaria, vamos a categorizarlo en un grado 4, que es una limitación funcional severa. Si el paciente puede realizar algunas actividades, le vamos a preguntar qué tanto lo hace por sí mismo. Si lo puede, si no lo puede hacer, la mayoría de sus actividades no las puede hacer por él mismo, es un grado 3, una limitación funcional moderada. Ahora, si tiene síntomas como dolor, depresión, ansiedad o cualquier otro síntoma que nosotros consideramos dentro del espectro del síndrome post-COVID-19, y esto reduce la realización de sus actividades diarias, lo vamos a catalogar en un grado 2. Si no la reduce por completo, es un grado 1. Y si no hay ningún tipo de limitación, pues es un grado 0, ¿no? Entonces podemos de manera bastante sencilla, con 3, 4 preguntitas, estratificar al paciente. Ahora, otra forma de llevar a cabo esta escala es preguntarle al paciente qué tanto afecta la sintomatología del COVID-19 su vida, ¿no? Las actividades que él realiza en su día a día. Entonces, de acuerdo a la respuesta que nos dé, vamos a catalogarlo del 0 al 4, dependiendo de la respuesta que nos dé. Es, creo yo, una herramienta bastante simple que podemos ocupar tanto fisioterapeutas como los demás profesionales de la salud para reconocer la funcionalidad de nuestro paciente. Ahora, tenemos que tener ciertas consideraciones en los pacientes que se dan de alta para iniciar con sus ejercicios
respiratorios y el ejercicio físico. Primero debemos entender que cada paciente con COVID-19 es único. Como les comentaba, hasta el momento tenemos una amplia gama de cuadros clínicos que han presentado estos pacientes. Hay una heterogeneidad enorme de la manera en la que esta patología se presenta. Entonces debemos de entender que no sabemos realmente con qué nos vamos a encontrar, ¿no? Entonces tenemos que evaluar al paciente de manera individualizada, que el paciente, los síntomas que el paciente tenga se deben de individualizar y entender que cada paciente se va a recuperar a un ritmo único. Esto quiere decir que muy probablemente esta sintomatología se pueda postergar a lo largo de semanas, meses o hasta años en la vida del paciente. Actualmente no existe como tal un algoritmo que guíe el regreso gradual a la actividad de un paciente. Tristemente, aún no tenemos algo, un plan, fases específicas para este tipo de paciente, pero afortunadamente ya hay investigadores que han empezado pues a dar ejemplos, a dar pautas de tratamiento que nosotros podemos llevar a cabo. Algo que también se ha visto es que la gravedad de la enfermedad afecta la duración de la recuperación. Esto quiere decir que un paciente que ha estado un largo tiempo en hospitalización o que requirió ventilación mecánica por largo tiempo, es muchísimo más probable que este paciente tarde más en recuperarse. Esto no es una regla, pero sí lo debemos de tomar en cuenta al momento de estratificarlo o al momento de planificar su regreso a la actividad física. Entonces, los médicos deben aconsejar a los pacientes que el regreso a la actividad física sea de forma lenta, gradual y escalonada. Además, hay recomendaciones, por ejemplo, esta del Instituto Nacional para la Excelencia en la Salud, que nos habla de que es importantísimo que el regreso o la rehabilitación, los programas de rehabilitación se inicien dentro de los primeros 30 días, lo que nosotros consideramos fase posaguda, esto con el objetivo de tener un mayor impacto en la recuperación, de prevenir que los síntomas se hagan permanentes en la vida del paciente y que haya más probabilidades de que el paciente no tenga una afectación en su funcionalidad. Y también es importante aumentar los periodos de descanso si los síntomas se deterioran. Es importante aclarar que el paciente se empiece a mover, el movimiento, los ejercicios, pueden hacer que algunos síntomas empeoren. Entonces, tenemos que también estratificar el ejercicio de manera tal que no deterioremos al paciente. Es importante también tomar en cuenta los criterios de exclusión para el inicio de la actividad física, por ejemplo, la fiebre persistente, si el paciente tiene disnea en reposo, si tiene una tos considerable al momento de realizar la actividad física, dolor en el pecho o palpitaciones. Esos son datos de que no podemos iniciar el ejercicio físico aún en los pacientes. Más o menos se estima que estos síntomas disminuyan entre los 7 y los 14 días posteriores a que los pacientes ya tienen un estudio negativo de COVID-19, pero esto no es una regla. Entonces tenemos que estar monitoreando al paciente. Y bueno, entender que los pacientes con comorbilidades previas o que hayan desarrollado condiciones cardiovasculares o pulmonares subyacentes deben de consultar a un médico antes de reanudar el ejercicio, incluso si este paciente es asintomático, es decir, si no presenta ningún síntoma del síndrome post-COVID-19. ¿Por qué? Porque como les comentaba, nosotros vamos a tener una gran cantidad de pacientes que van a requerir rehabilitación física. Nosotros podemos casi asegurar que el 100% de los pacientes que hayan sobrevivido al COVID-19 van a necesitar terapia física. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Debido a esta alta demanda, debido a que es insuficiente la cantidad de unidades de servicios de rehabilitación y que no van a poder llegar ese 100% de los pacientes a una unidad, debemos de estratificar a los pacientes. Entonces, en realidad, pacientes que tienen condiciones tanto pulmonares como que sean cardiópatas van a necesitar
una intervención muchísimo más especializada y muy probablemente ellos sean los que van a necesitar que la terapia física se lleve a cabo de manera presencial. Es decir, son los pacientes que nosotros vamos a tener dentro de las unidades de rehabilitación. Todos los demás pacientes que no hayan tenido comorbilidades previas, pacientes que se hayan recuperado tal vez sin necesidad de ventilación mecánica, pacientes que no hayan sido hospitalizados, muy probablemente podamos darle una rehabilitación remota, una rehabilitación en su casa, ¿vale? Es importante que previo a que el paciente se vaya a su casa, estos deben de ser revisados de cualquier síntoma neurológico, ya que se ha visto que hay síntomas neurológicos que se presentan tanto de manera inmediata como retrasados. Entonces, también hablar con el paciente acerca de las posibles repercusiones neurológicas que la enfermedad puede tener y darles como la pauta para reconocer esta sintomatología. Además, reconocer que los síntomas neurológicos leves, que son el dolor de cabeza, mareos, la pérdida del olfato y del gusto, cambios sensoriales, probablemente se vayan a mejorar en los primeros días de recuperación. Sin embargo, es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Al momento de la rehabilitación. Ahora, otro factor importante es la inactividad física. Si nosotros nos ponemos a pensar en nuestra cotidianeidad desde que la pandemia inició, es decir, hace ya un año y meses, en realidad nuestra actividad física disminuyó considerablemente, ¿no? Hay estudios que hablan de las repercusiones que esta inactividad física va a tener en los pacientes que se contagian de COVID-19 y que sobreviven a COVID-19, ¿no? No es lo mismo una persona que es activa, que se enferma y que quiere regresar a la actividad física a una persona que ya estuvo inactiva meses o hasta años, ¿no? Esto es un factor de riesgo y esto va a ser un factor importante al momento de recuperarse de esta enfermedad. También eso lo tenemos que tomar en cuenta en la evaluación. Ahora, vamos a centrarnos en los dos pilares de la rehabilitación, que en este caso es la fisioterapia respiratoria y el ejercicio físico. Vamos a iniciar con la fisioterapia respiratoria, que tiene como objetivo mejorar la sensación de disnea. La disnea es uno de los síntomas que más se presentan en los pacientes que se recuperan de COVID-19. Preservar la función pulmonar, contrarrestar las complicaciones derivadas de la insuficiencia respiratoria y pues el estar postrados en cama, disminuir el nivel de ansiedad y contrarrestar la depresión. Entonces, ¿qué se va a hacer en el tratamiento respiratorio en el paciente? Primero, como les comentaba, es imprescindible educar al paciente acerca de este tipo de sintomatología. Debemos explicarle al paciente cuál es su situación y darle herramientas como folletos, videos, que ellos puedan llevar a cabo, puedan autogestionar para explicarle la importancia de este tipo de rehabilitación. Educarle al paciente que no nada más es hacer sus ejercicios. Los pacientes tienen que tener estilos de vida saludables, mantenerse activos, comer adecuadamente, también de alguna manera contrarrestar estos síntomas de ansiedad y depresión. Es importante ver al paciente como un todo, entender que el paciente no nada más es la parte física, sino también la parte psicológica y la parte social. Y pues en tercer punto, animar a los pacientes a participar en actividades y familiares, obviamente con todas las restricciones posibles para evitar que pues haya una diseminación de la enfermedad. Ahora, en este estudio que encontré acerca de la rehabilitación de los pacientes post-COVID, nos habla de iniciar con un entrenamiento respiratorio. Esto se puede llevar a cabo si los pacientes ya no tienen ningún tipo de sintomatología como fiebre, disnea en reposo,
algún tipo de palpitación o dolor en el pecho. En el momento en el que el paciente ya esté en una situación asintomática, podemos decirlo así, podemos empezar con este tipo de ejercicio. Y este entrenamiento se basa en explicarle al paciente los diferentes tipos de respiración, el manejo de su respiración, el ajuste del ritmo respiratorio, entrenamiento de la actividad de tórax y la movilización, ¿no? Ahora, estos ejercicios los encontré en una guía de las recomendaciones de ejercicios respiratorios para pacientes en recuperación de COVID-19 y esta la publicó el Instituto Nacional de Geriatría. La verdad es que es una guía bastante completa, explica paso a paso cómo se deben de llevar los ejercicios y creo que es una buena herramienta tanto para fisioterapeutas como para los profesionales de la salud, sobre todo los médicos que están en primer nivel, para poderle dar a estos pacientes pues herramientas, ¿no? Para que ellos puedan iniciar su rehabilitación. En este caso nos habla de varios ejercicios. Inicia con la respiración de labios fruncidos. Esta respiración es importante porque vamos a ayudarle al paciente a que disminuya su ritmo respiratorio y que el paciente pueda respirar de una manera más adecuada. Entonces, en este ejercicio lo que se le pide al paciente es que en una posición cómoda de sedestación, inspire lentamente por la nariz, aguante el aire de 2 a 3 segundos y que saque el aire, que expire lentamente por la boca, formando una U en los labios, como boca de beso, que vaya sacando el aire lentamente. Ese es el primer ejercicio. El segundo ejercicio es enseñarle al paciente la respiración abdominal o diafragmática. Esta se puede hacer tanto en decúbito supino como en sedestación. Si está acostado con las piernas semiflexionadas, pueden poner una almohadita abajo de las rodillas y lo que vamos a pedirle al paciente es que ponga sus manos en el abdomen. Esto con la intención de que el paciente sienta su respiración. Le vamos a pedir al paciente que al momento de inspirar trate de inflar lo más que pueda su abdomen, que sus manos se eleven y que al momento de sacar el aire por la boca, otra vez con labios fruncidos, trate de meter lo más que pueda el abdomen. Todos estos ejercicios se van a realizar tanto por la mañana como por la tarde, es decir, 2 veces al día, de 10 a 15 respiraciones por ejercicio. El siguiente ejercicio es la respiración costal. Esta, en vez de poner las manos en el abdomen, vamos a pedirle al paciente que ponga las manos en el pecho. Y lo que le vamos a pedir es que trate de que todo el aire que inhale por la nariz se vaya al pecho y a abrir las costillas. Al momento de expirar, de sacar el aire por la boca con los labios fruncidos, vamos a tratar de cerrar nuestras costillas. Este ejercicio también se puede hacer tanto sentado como boca arriba, dependiendo de las posibilidades del paciente. Se va a realizar 2 veces al día de 10 a 15 repeticiones. El siguiente ejercicio es el ejercicio de respiración de lado. En este ejercicio se le pide al paciente que se acueste de su lado derecho o izquierdo y que haga una respiración como la que inicialmente se hizo en los ejercicios anteriores, que inhale por la nariz de manera normal, pero al momento de sacar el aire vamos a abrir la boca y vamos a tratar de sacar el aire, todo el aire que tengamos, lo más que se pueda, vaciar completamente nuestros pulmones. Esta respiración la vamos a hacer de manera lenta, de manera pausada. Durante 5 minutos lo vamos a realizar primero de un lado y después del otro lado. Eso también se puede realizar 2 veces al día. Y por último, este ejercicio que se realiza con una botella de agua y un popote, lo que le vamos a pedir al paciente es que inhale por la nariz y que al momento de sacar el aire lo trate de hacer lento y que trate de generar burbujas en esa botella de agua que tiene. De manera lenta, de manera pausada, va a realizar este ejercicio durante 5 a 10 minutos, también 2 veces al día. Es importante que todos estos ejercicios se realicen de manera
pausada, de manera tranquila, y que si el paciente en algún momento inicia con síntomas como mareo, dolor en el pecho, que se empiece a sentir cansado, que empiece con una disnea, con una incapacidad para respirar, termine el ejercicio, ¿vale? Le podemos dar un tiempo de recuperación al paciente de unos 5 o 10 minutos. Si el paciente no se recupera por completo, dejamos la actividad. Si hay una recuperación, podemos regresar al ejercicio que estábamos realizando. Como les comentaba, los ejercicios pasados son de la guía que realizó el Instituto Nacional de Geriatría, pero también hay otras recomendaciones que se han hecho de manera internacional. Por ejemplo, esta que realizó la Organización Mundial de la Salud es una guía para los pacientes, para la autogestión de los pacientes, y tiene ejercicios de rehabilitación para después de la enfermedad relacionada con COVID-19. La verdad es que es una guía también bastante completa. El único tema es que está en inglés, ¿no? Entonces, es una herramienta más, se puede utilizar. Y esta, además de tener ejercicios respiratorios como los que les comenté anteriormente, también cuenta con algunos ejercicios aeróbicos y de fuerza muscular, ¿vale? Entonces, esto también es una opción. Ahora, la terapia física es nuestro segundo pilar para la recuperación del paciente post-COVID. El objetivo de los pacientes dados de alta al iniciar ejercicio físico va a ser permitir a los pacientes regresar a la sociedad, restaurar sus funciones orgánicas y prevenir los trastornos psicológicos. En este punto le vamos a dar especial atención a la fisioterapia domiciliaria. ¿Por qué? Porque es la que nos va a ayudar en la mayoría de los pacientes al no poder ver al 100% de los pacientes dados de alta de manera presencial. Entonces, esta va a tener una orientación remota, en donde también se le va a tener que dar al paciente un apoyo psicológico y una educación de tipo social, es decir, que el paciente aprenda a autogestionar su ejercicio físico, su actividad física, pero que también la gente que está a su alrededor lo pueda apoyar con esta recuperación. Ahora, lo que les voy a presentar a continuación son varios ejemplos de pautas o de formas en las que nosotros podemos regresar a la actividad física. Entonces, son diferentes ejemplos. Obviamente, el ejemplo que nosotros vayamos a utilizar en cada paciente va a depender de las características del paciente, de sus necesidades y de la información, mucha o poca, que nosotros le necesitemos dar al paciente, ¿vale? El primer ejemplo que les muestro aquí es la regla 50-30-20-10. Esta se desarrolló por el Comité de la Asociación Nacional de Fuerza y Acondicionamiento y la Asociación Colegiada de Entrenadores de Fuerza y Acondicionamiento de Estados Unidos. Y esta lo que nos explica es cómo regresar, o las fases iniciales del regreso al ejercicio después de la recuperación del COVID-19. Entonces, esto está pensado para realizarse durante un periodo de 4 semanas. Vuelvo a lo mismo. Periodo de 4 semanas van a iniciar 7 días después de que el paciente no tiene sintomatología. Entonces, suponemos que hoy damos de alta al paciente, esperamos unos 7 días que el paciente ya no tiene sintomatología y podemos empezar el periodo de 4 semanas de regreso al ejercicio. Entonces, lo que vamos a hacer con este ejercicio es ir aumentando el volumen de acuerdo a las necesidades del paciente. Entonces, vamos a tener que en la primera semana vamos a reducir el volumen del ejercicio en un 50%. La segunda semana vamos a reducirlo en un 30%, la tercera semana en un 20% y la cuarta semana en un 10%, para que al final de este mes el paciente pueda realizar el ejercicio físico que él estaba acostumbrado a realizar previo a la enfermedad. Este es un ejemplo. Otro ejemplo que tenemos es que nos habla de 5 puntos para la recuperación, ¿no? En el primero nos habla de ejercicio aeróbico y nos propone actividades como subir y bajar escaleras, caminar en la casa, bailar. Esta debe durar al menos 6 semanas
y vamos a hacerlo 5 veces por semana de 30 a 60 minutos al día. Vamos a iniciar con una intensidad baja y vamos a ir aumentando 10% la intensidad por semana. Entonces vamos a tener que en un inicio vamos a empezar con una intensidad baja y vamos a ir aumentando. Y aquí se va a establecer un límite de 70% de la frecuencia cardíaca máxima. Aunado a esto, se va a empezar el tratamiento de resistencia. En este se va a utilizar el método de entrenamiento de resistencia progresivo. Esto quiere decir que vamos a trabajar de 1 a 3 grupos al día en una intensidad de 8 a 12 repeticiones como máximo al día y vamos a realizar de 8 a 12 ejercicios de cada grupo muscular. Eso también se va a llevar a cabo 6 semanas y lo vamos a realizar de 2 a 3 veces a la semana. Además, tenemos que hacer entrenamiento de equilibrio si es el caso. En el entrenamiento de equilibrio es importante también tomar en cuenta los factores que pueden hacer que el paciente tenga caídas. Entonces, si el paciente puede hacerlo de manera individual o hay alguien en su domicilio que lo pueda apoyar a realizar este entrenamiento, se puede realizar. Si se evalúa y nos damos cuenta como profesionales de la salud de que el paciente es muy probable que sufra una caída, ese paso lo podemos quitar perfectamente. Las actividades que nos proponen, cruzar obstáculos, y en realidad cualquier entrenamiento de equilibrio, puede ser posturas de yoga para mejorar el equilibrio. Y por último, el entrenamiento respiratorio, que es los ejercicios que les comentaba anteriormente. Y va a incluir respiración abdominal, respiración de labios fruncidos, ejercicios de expansión torácica y los ejercicios sugeridos, ¿no? Para llevar a cabo el entrenamiento respiratorio. Y por último, también hacer un entrenamiento o ejercicios para mejorar las actividades de la vida diaria. Aquí lo que vamos a tratar de hacer es fomentar que el paciente realice de manera independiente tanto su traslado, que vaya al baño, su aseo, su mantenimiento diario de higiene, que coma, que realice todas sus actividades de manera independiente. Esta es otra forma en la que nosotros podemos llevar a cabo el regreso o la recuperación. Ahora, este diagrama de flujo también es muy interesante porque nos explica qué pacientes sí pueden regresar a su actividad física normal y qué pacientes van a necesitar que sean vistos por un servicio de rehabilitación. Por ejemplo, pacientes que requirieron hospitalización, primero se va a pasar a una fase de evaluación. Si el paciente está apto de llevar a cabo actividad por él solo, puede empezar con su rehabilitación. Si hubo síntomas cardíacos, si hubo síntomas psicológicos o otro tipo de síntomas respiratorios, gastrointestinales, reumatológicos, es importante primero derivarlos a los profesionales de la salud especializados. Cuando los profesionales de la salud especializados nos avisan que ese paciente puede regresar a su actividad física normal, podemos iniciar con la rehabilitación, pero es posterior a una revisión especializada. Si el paciente ya fue asintomático, como les comentaba, por 7 días, puede iniciar con un retorno a su actividad física. Ahora, la mayoría de los pacientes, y esto también se habló en la plática de ejercicio físico en pacientes con COVID, la mayoría de los pacientes que tienen una cardiopatía, ya sea previa a la enfermedad o desarrollada por la enfermedad, muy probablemente necesiten la asistencia de rehabilitación cardíaca. Entonces, con esos pacientes es mejor derivarlos a los servicios de rehabilitación especializados, porque podemos poner en riesgo al paciente si queremos que haga rehabilitación de manera remota. Ahora, esta también es otro ejemplo de cómo regresar a la actividad física. Aquí utilizamos 5 fases.
Estas fases van a ir aumentando de acuerdo a lo que el paciente vaya percibiendo de acuerdo a la escala de Borg. La escala de Borg es una pieza, es una herramienta que nosotros le debemos de enseñar al paciente porque nos va a ayudar a que el paciente se pueda autogestionar y pueda saber hasta qué punto puede hacer su ejercicio físico, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, la fase 1, el objetivo va a ser preparar para el retorno del ejercicio. Podemos empezar con ejercicios muy leves como respiración, ejercicios de respiración, ejercicios de flexibilidad, de balance, una caminata muy ligera. Entonces, le vamos a pedir al paciente que realice ejercicios en los que tenga una percepción de la actividad física en la escala de Borg de 6 a 8. En la fase 2, el ejercicio va a ser aumentar la intensidad de esta actividad y vamos a hacer actividades como caminar, yoga y hacer actividades del hogar, tanto en el hogar como en el jardín. Y aquí vamos a tener ya una pauta de ejercicios de 10 a 15 minutos al día, ¿no? Ya vamos a tener como tal cierto momento del día en el que vamos a realizar actividad física. Y aquí vamos a pedirle al paciente que en la escala de Borg se quede entre un 6 y un 11 en la percepción. En la fase 3, el objetivo es de llegar a una intensidad moderada y hacer ya ejercicio tanto aeróbico como de fuerza muscular. Ejemplos de estos ejercicios, vamos a tener intervalos de 5 minutos con una recuperación, un bloque de recuperación entre estos dos. Y vamos a pedirle al paciente que en la escala de Borg esté en una percepción de 12 a 14. En la fase 4 vamos a incluir, aparte del ejercicio aeróbico, el ejercicio de fuerza, el ejercicio de coordinación y empezar con ejercicios funcionales. Vamos a hacer un entrenamiento que le pida o que llegue a la percepción del paciente de 12 a 14 en la escala de Borg y en este ejemplo la fase 5 sería regresar a los valores normales de ejercicio físico que el paciente realizaba previo a la enfermedad. Entonces, aquí es importante también reconocer qué pacientes sí eran físicos activamente previo a la enfermedad y qué pacientes no. Entonces, para que con estos pacientes que tenían una inactividad física, poder regresar no a lo que tenían antes, sino a un estilo de vida que requiera, ¿no? de este tipo de ejercicios y que la base no sea lo que ellos hacían previamente, sino buscar actividades que a los pacientes les llamen la atención y que puedan generar un hábito en ellos para que incorporen la actividad física a su vida diaria. Otro ejemplo de cómo podemos incluir la actividad física en los pacientes es esta tabla hecha en este año y aquí la tabla lo que nos dice es qué tipo de ejercicio de manera horizontal, qué tipo de ejercicio vamos a incluir, ejercicio aeróbico, ejercicio de resistencia funcional, el HIIT, ¿no? el entrenamiento por intervalos, yoga y el ejercicio de entrenamiento de respiratorio. Y de la parte vertical vamos a tener las condiciones clínicas. Entonces, si se dan cuenta, si es un paciente que ya ha estado asintomático más de 7 días o un paciente sano, puede realizar cualquier tipo de ejercicio planteados y nos va diciendo cuántas sesiones al día, a la semana y cuánto tiempo, ¿no? En pacientes que aún tienen síntomas posteriores, lo vamos a hacer, pero la intensidad va a disminuir. Y en pacientes que tienen fiebre, mialgia, síntomas gastrointestinales o pulmonares o algún tipo de disfunción multiorgánica, no se recomienda los tipos de ejercicio aeróbico, de resistencia funcional y los HIIT. Lo que podemos iniciar de manera bastante leve y evaluando siempre al paciente
es yoga y ejercicios de respiración. ¿Bien? Este es otro ejemplo. Y estas fases del entrenamiento, según Salman, también ocupan, es muy parecido al ejemplo antepasado, que utiliza la escala de calificación de Borg del esfuerzo percibido. Entonces, ellos nos dicen que va a haber 4 fases de reacondicionamiento físico. En la primera fase vamos a tener una intensidad ligera. Esta se va a llevar a cabo 2 semanas posteriores a que el paciente ya no tiene ningún tipo de sintomatología. Vamos a iniciar con una escala de Borg de menos de 8 y vamos a hacer ejercicios como tareas domésticas o ligeras en el jardín, ejercicios respiratorios y ejercicios de equilibrio. En la fase 2 vamos a seguir con una intensidad ligera. Esta se va a llevar a cabo por 1 semana y el ejercicio va a ir de acuerdo a la escala de Borg, menos de 11. Aquí podemos hacer caminatas o yoga ligero. En la fase 3 vamos a incluir ya intervalos de 2 bloques de actividad de 5 minutos separados por un bloque de recuperación. Vamos a tener una escala de Borg de 12 a 14 y podemos ya hacer actividades como subir y bajar escaleras, trotar, nadar o andar en bicicleta. Y en la fase 4 ya van a ser movimientos más complejos que aparte de ser aeróbicos y de resistencia vamos a hacer coordinación y equilibrio también, como correr en cambios de dirección, pasos laterales, movimientos arrastrados y circuitos de ejercicios con peso corporal. Y por último, les puse este modelo para volver al ejercicio de la British Journal of Sports, que nos habla del regreso al ejercicio en personas que no son atletas de alto rendimiento y contempla 4 fases y una última fase que es la de como promoción de la salud, le llaman ellos. Entonces, la primera fase nos habla de iniciar con la deambulación, si el paciente lo tolera, y iniciar con ejercicios muy ligeros de movilización y flexibilidad. En la segunda fase, que va a durar 1 semana, lo que vamos a tratar de hacer es seguir con este ejercicio ligero por 10 minutos, con intervalos de 30 a 60 segundos para descansos. En la tercera fase, lo que vamos a hacer es ejercicio aeróbico y vamos a iniciar con ejercicios de fortalecimiento 2 veces a la semana, de 8 a 12 repeticiones y van a ser de 2 a 3 series. Y en la cuarta fase, el objetivo va a ser regresar a la actividad física previa que el paciente tenía. Ahora, aquí les pongo ejemplos de ejercicios que se pueden realizar en casa. En realidad, cuando nosotros le pedimos al paciente que regrese a su actividad física, no le vamos a pedir al paciente que se tenga que comprar algún tipo de instrumento, de equipo, ¿no? En realidad pueden ser actividades tan fáciles como sentadillas, sentarse y levantarse de una silla, subir y bajar escaleras, transportar artículos de pesos ligeros y moderados, caminar dentro de la casa, baile, caminata sobre una línea en el piso, caminar sobre las puntas de los pies y los talones, superar obstáculos. En realidad son actividades que los pacientes consideren pues interesantes, ¿no? Que no sean aburridas para ellos y que empiecen a tomarlo como un hábito. Como les comentaba, las contraindicaciones para realizar este regreso a la actividad física es que el paciente tenga una frecuencia cardíaca en reposo de más de 120 latidos por minuto, que su presión arterial sea de más de 140/90 o de menos de 90/60 y que tenga una saturación de oxígeno por debajo del 95%, así como si existen otras enfermedades coexistentes que no son aptas para el ejercicio, ¿no? Como hablábamos del paciente cardiópata o paciente con enfermedades pulmonares. Ahora, si el paciente ya no tiene estas condiciones,
pero aparece alguna de estas situaciones, podemos finalizar el ejercicio físico en ese momento. ¿Qué puede ser? Temperatura de más de 38.2 grados, dificultad o falta de aire sin alivio después de descansar, o dolor torácico, opresión torácica, disnea, tos agravada, mareos, dolor de cabeza, visión borrosa, palpitaciones, sudoración o incapacidad para mantener el equilibrio. Entonces es importante que todos estos puntos se le expliquen al paciente, que se le eduque al paciente para que en el momento en el que haya alguno de estas sintomatología, finalice con la actividad. Ahora, como les comentaba, por la situación de contingencia en la que nos encontramos, también tenemos que ser conscientes de la seguridad del terapeuta en el ambiente clínico. Es importante recordar que en pacientes con COVID-19 el riesgo de transmisión viral persiste durante 6 a 8 semanas después del alta, por lo que es importante que el terapeuta físico, en el caso de que exista o de que haya posibilidad de dar un tratamiento en persona, debe estar al menos a 2 metros del paciente, debe utilizar en todo momento su equipo de protección personal y pues se deben de aplicar todas las reglas de aislamiento, ¿no? La movilización y los ejercicios pueden también hacerse o se puede dar una educación al paciente y que el paciente siga haciendo sus ejercicios de manera remota en casa y explicarle que pues cuenta con muchísimas herramientas, tanto en internet como en guías, en PDFs, que ya están bien estructurados. Es importante también que si el fisioterapeuta es parte de un equipo o una unidad de rehabilitación, pues se realizan el control de infecciones, es decir, los estudios con regularidad para pues proporcionar entornos seguros de trabajo. Ahora, ¿qué se ha visto de manera más comunitaria con estos pacientes? Es importante que como profesionales de la salud debemos de buscar que los pacientes se mantengan activos, obviamente dentro de su ambiente familiar, ¿no? Entonces, buscar que el paciente, sin la necesidad de ir a un gimnasio, de estar en conglomeraciones, de ir a ciertas clases, ¿no?, puedan realizar actividad física de manera individual o como máximo con las personas con las que viven, ¿no? También sugerirles a los pacientes que se mantengan activos en su casa y que gracias a todas estas herramientas que nosotros tenemos, pues que sea por medio de educadores físicos, de rehabilitadores o de gente que pues, les pueda apoyar a realizar sus ejercicios de manera adecuada. Se debe reducir la conducta sedentaria, más en estos casos en los que estamos en una situación de cuarentena y es difícil que el paciente tenga una actividad física regular. Y si en algún momento el paciente decide hacer actividad física fuera de casa, como para ir a caminar, a correr, a andar en bicicleta, pues que utilice su mascarilla, ¿no? Ahora, la telemedicina, como se le llama, o la rehabilitación de manera remota, es una realidad ya hoy en día, ¿no? Tenemos que hacernos a la idea de que esta es la nueva forma, el nuevo paradigma para la atención de los pacientes, no solamente posterior al COVID, sino de otras muchas patologías. Entonces, todos estos recursos que nosotros tenemos, todas estas posibilidades de que los pacientes lleguen a servicios de rehabilitación de manera presencial, van a ser muy limitados, ¿no? Entonces tenemos que empezar a trabajar, tenemos que empezar a acostumbrarnos a utilizar este tipo de herramientas para empezar a educar a nuestros pacientes y a que ellos gestionen su propia rehabilitación. Aquí les pongo ejemplos de las herramientas que nosotros tenemos como rehabilitadores, como profesionales de la salud, para que los pacientes puedan iniciar con ejercicios, con actividad física desde su casa. Por ejemplo, el Instituto del Deporte de la Ciudad de México
está haciendo desde que inició la contingencia videos, ¿no? En YouTube bastante buenos, y específicamente estos nos ayudan a la recuperación del paciente post-COVID. Entonces, si lo vemos, el primer video son ejercicios respiratorios posterior a que el paciente fue dado de alta. Los segundos son los ejercicios en cama, ejercicios en silla y ejercicios de pie. Entonces, el paciente, a medida que se vaya recuperando, va a ir poder haciendo estos ejercicios de manera escalonada. Ahora, ¿qué pasa con toda esta situación de lo que les comentaba? La gran mayoría de los pacientes, si no el 100% de los pacientes que han pasado por una enfermedad de COVID y que sobreviven a la enfermedad de COVID van a necesitar rehabilitación física. Entonces, nosotros como profesionales de la salud debemos de tomar esta situación como una ventana de oportunidad para lograr que la mayor cantidad de pacientes lleguen o tengan una rehabilitación. De manera normal o general, incluso antes de la pandemia, los servicios o las unidades de rehabilitación eran escasas y no llegábamos a la totalidad de los pacientes que nos necesitan. Entonces, tomar estas ventajas que nosotros hemos tenido con la telemedicina, con todas las herramientas en redes sociales, en internet, para llegar al mayor número de pacientes posible. Esto con el objetivo de que como profesionales de la salud empecemos a hacer una red de apoyo y empezar a compartir información que le ayude al paciente, ¿no? Todos estos PDFs, videos, planes de tratamiento, fases de recuperación que les he mostrado en realidad son trabajos que se han llevado a cabo por expertos y que muy fácilmente nosotros podemos encontrar y podemos darle al paciente, podemos explicarle al paciente y que el paciente cuente con ese tipo de herramientas, ¿no? Entonces, aquí vamos a enfatizar la necesidad de un trabajo multidisciplinario en el que las diferentes disciplinas o los diferentes sistemas colaboren entre sí para, pues, coordinarnos y hacer un enfoque para el paciente que es dado de alta. Se sugiere también la integración de estos enfoques y que vayan específicamente hacia el autocuidado. Ese es también otro paradigma que nosotros hemos cambiado gracias a la pandemia, ¿no? Que el paciente se responsabilice de su rehabilitación, de su recuperación, dado que nosotros por seguridad propia, pues no podemos estar apoyando a los pacientes de manera presencial, ¿no? Así vamos a tener también una visión hacia la rehabilitación y las influencias psicológicas, sociales y económicas que esta enfermedad conlleva, ¿no? Reconocer que a medida de que vamos superando esta etapa de pandemia y la sociedad regrese a lo que nosotros llamamos normalidad, el mundo para muchos de nuestros pacientes que sobrevivieron al COVID no volverá a ser el mismo, por situaciones de trabajo, por situaciones familiares, porque pierden pues a seres queridos, porque pierden esa normalidad de la que hablábamos, ¿no? Entonces, la pandemia va a producir un cambio social sin precedentes y la gravedad de la enfermedad significará inevitablemente que habrá consecuencias de tipo personal, pero también de tipo social y cultural. Entonces, estos se pueden presentar en cualquier momento de la enfermedad o de la pandemia, pero lo más probable es que aparezcan en la etapa posterior a la recuperación, por lo que en la atención y la evaluación de estos pacientes después de darse de alta es primordial, sobre todo en este momento de la pandemia en el que los pacientes ya tienen repercusiones, ya están sufriendo de síndrome post-COVID y que pues hasta el día de hoy no tenemos estrategias o no tenemos pautas específicas para su tratamiento. Entonces les muestro aquí las referencias que utilicé, la siguiente. Y la siguiente, cualquier duda, pues ahorita podemos platicar.
Y si en algún momento ustedes quieren algún tipo de apoyo con alguna de las referencias, alguna duda específica que quieran, pues también les dejo ahí mi contacto, pero pues me van a ir comentando. Muchas gracias, maestra Fernanda. Les recordamos a los participantes que es una sesión a micrófono abierto, por lo que si ustedes quieren hacerle algún comentario o alguna pregunta, pueden levantar la mano desde su plataforma y nosotros les activaremos el micrófono desde aquí. Mientras, comenzaremos a leer algunos comentarios y algunas preguntas del chat. Sí. Bueno, pues antes de comenzar con las preguntas, comentar que la sesión estuvo bastante completa porque se tocaron muchos temas que nos importaba retomar en este tema. Se dieron de manera general pues algunas complicaciones post-COVID, pero propiamente lo que habíamos solicitado, pues es en lo que viene ahora después de que las personas tienen COVID, sobre todo para que los profesionales tengan la posibilidad de brindarles a sus pacientes todas estas recomendaciones que se pudieron dar hoy. Tenemos bastantes preguntas en el chat y vamos a empezar con Ángeles Hernández. Ella pregunta, después de la alta de un paciente, ¿cuándo se pueden aplicar este tipo de evaluaciones físicas? Las evaluaciones físicas se pueden realizar, o sea, hasta el paciente estando hospitalizado, ¿no? La evaluación se plantea que se realice cuando al paciente se le va a dar de alta. ¿Por qué? Porque tenemos al paciente todavía en el hospital y podemos saber cuáles van a ser o cuál es el estado del paciente al irse de alta. Entonces, se recomienda que, si es posible, haya un profesional de la salud que lleve a cabo este tipo de evaluaciones previo a que el paciente se vaya de alta, para que podamos darle un seguimiento a ese paciente de acuerdo a las necesidades específicas de este paciente. Entonces, independientemente si tiene o no sintomatología, la evaluación se puede llevar a cabo. Gracias. Muchas gracias, maestra. Adelante, ¿verdad? Sí, continuando porque son así como varias. Sí. Las siguientes, bueno, ha habido varios compañeros y compañeras que han mencionado o han preguntado que se les pueda pasar la ponencia. Les recordamos, como a todos los asistentes en todas las sesiones, que esta y otras sesiones las tienen grabadas en la plataforma de Coviduty y ahí pueden acceder a ellas cuantas veces quieran y también están en la parte de YouTube. Entonces, las siguientes preguntas son de Julio Suero Padilla, que dice, en relación a la terapia que comentaba del popote, dice, ¿por qué la terapia con el popote puede presentar mayor riesgo en los pacientes? Y como que es como doble pregunta, dice, Sí. ¿qué se le tiene que dar? Bueno, ¿se le tendría que dar como un tiempo entre 5 y 10 minutos para recuperarse? No, en realidad el ejercicio es que se lleva a cabo de 5 a 10 minutos las respiraciones que el paciente pueda llevar a cabo. Ahora, este es un ejercicio que se plantea para fortalecer la musculatura respiratoria. Entonces, si nos dimos cuenta, vamos de ejercicios que nada más ayudan, que primero dan movilidad a esa musculatura y posteriormente empezamos a fortalecerla. Entonces, no es que uno sea más difícil y el otro más fácil, sino que cada ejercicio tiene objetivos diferentes. Sí tenemos que tener cuidado con este ejercicio, pero igual con todos, ¿no? O sea, con todos el paciente puede presentar mareo, con todos el paciente puede presentar disfagia, el paciente se puede sentir muy cansado. Entonces, las recomendaciones para todos los ejercicios son las mismas. ¿Sí? Muchas gracias, maestra. Aquí tenemos otra pregunta de Mario Flores Jiménez. Él pregunta, ¿cuál considera que es el mejor ejercicio respiratorio entre la respiración con los labios fruncidos, respiración diafragmática, la expansión pulmonar, toser de manera eficaz o la espirometría incentiva? Gracias. ¿Y usted recomienda el drenaje postural de las secreciones? Sí, ¿cuál sería su contraindicación? Ahí son como varias preguntas. Ajá, ok. En realidad, como les comentaba anteriormente, cada ejercicio tiene objetivos distintos, entonces no podemos decir que uno es mejor que otro. Yo recomendaría que si nos diéramos el tiempo como profesionales de la salud de explicarles la mayoría de los ejercicios al paciente, porque cada uno nos va a ayudar en ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, la respiración diafragmática nos va a ayudar, como su nombre lo dice, a fortalecer el diafragma, pero la respiración torácica nos va a ayudar a fortalecer toda la musculatura costal
que nos ayuda también a la respiración. La respiración con labios fruncidos lo que nos va lo que busca es mejorar ese ritmo en la respiración, que muchas veces cuando el paciente tiene disnea, este ritmo aumenta, entonces tratar de disminuirlo, ¿no? Entonces, no es que uno sea mejor que otro, sino que cada uno tiene objetivos específicos y de acuerdo a las necesidades del paciente es el ejercicio que se le va a dar. Ahora, con los ejercicios de, me comentaba, el drenaje postural. De drenaje postural, ok. La mayoría de los pacientes con COVID sí presentan algún tipo de expectoración, ¿no? O sea, sí hay cierta flema, digámoslo así, pero no tiende a ser tan obstructiva como con otro tipo de patologías respiratorias. Si en el caso del paciente sí hay gran cantidad de flemas, se puede iniciar el drenaje postural. Los drenajes posturales, si recordamos, lo que nos va a ayudar es, como su nombre lo dice, a drenar esas flemas y a poder sacarlas, ¿no? Entonces se puede realizar, pero no es algo que se indique de manera generalizada, porque en la mayoría de los pacientes esta obstrucción no es por las flemas que hay en el pulmón, sino por la obstrucción en cuanto a la función de nuestros pulmones, ¿no? Entonces, si específicamente el paciente tiene muchas flemas, se puede iniciar, pero no es la generalidad. En realidad son muy pocos pacientes los que nosotros encontramos con este tipo de síntoma, ¿no? Muchas gracias, maestra. Aquí tenemos una duda de Carmen Velázquez, que ¿Sí? Me parece que fue a partir de lo que puso en la presentación. Ella pregunta, usted mencionó que un paciente post-COVID grave tenía una sobrevida de 5 años de acuerdo a las secuelas, ¿o cómo? ¿Podría explicarnos un poquito más? Sí, miren, les recuerdo que todos estos datos o todas estas estadísticas se dan por medio de datos emergentes. Nosotros claramente no hemos pasado 5 años de esta pandemia, entonces no podemos saber en realidad la sobrevida o la morbimortalidad de los pacientes que ya han pasado por enfermedad por COVID. Lo que se ha visto es que en patologías similares, como el SARS-CoV-1, que fue una epidemia que afectó a ciertos países de Asia en el 2003, hubo un porcentaje importante, estoy hablando de un porcentaje importante, no todos, ¿no? O sea, no el 100%, pero sí un porcentaje importante, en las que los sobrevivientes fallecían. Eso no quiere decir que todos los pacientes que ya han pasado por COVID y han estado críticos o han estado con una ventilación mecánica, pues vayan a fallecer, ¿no? Pero es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque justo como comentaba, las repercusiones a largo plazo en la vida del paciente puede hacer que esta morbimortalidad aumente, ¿no? Tenemos aquí otra pregunta, aguántame tantito. Esa es de Mario Flores Jiménez y dice, ¿recomienda la estimulación eléctrica neuromuscular para fortalecer músculos respiratorios? Muchísimas gracias. En realidad yo no encontré dentro de la revisión bibliográfica que realicé el uso de electroterapia para fortalecimiento de músculos respiratorios. En realidad, por lo que yo conozco y por lo que yo sé, no está indicado. Muchas gracias, maestra. Aquí tenemos otra pregunta de Pedro Fabián. Él pregunta, si tenemos un paciente post-COVID que presenta entre sueños sudoración nocturna, ¿es reacción secundaria? Muchas gracias. Se ha visto que hay sudoración nocturna como síntoma, ¿no?, de este síndrome post-COVID, y se esperaría que ese tipo de sintomatología disminuya como va recuperándose, ¿no? Si en algún momento este tipo de patología sigue, sí es importante que el paciente busque, ¿no?, atención especializada, pero la mayoría de los síntomas
se van sí, el paciente se recupera semanas o incluso meses posteriores a la enfermedad, ¿no? Pero sí es algo que hemos visto. Gracias. Graciela Rocío Martínez pregunta, buenas tardes, ¿es normal que una persona que tuvo COVID aún siga sintiendo mucho dolor de cabeza, dolor de cuerpo, y haya días en que se sienta con mucha desesperación y tenga frecuencia cardíaca de 40 a 45? Sí, bueno, en realidad esa frecuencia cardíaca es bastante baja, hay que checar si es esa su frecuencia cardíaca, pero sí, en general la mayoría de los síntomas que los pacientes presentan sí tienen que ver con la afectación a el sistema respiratorio, pero también, como les comentaba, la parte psicológica es muy importante. Recordemos que el estar hospitalizado, estar con una ventilación mecánica, pues también es un trauma para el paciente, sugiere un trauma para el paciente. Entonces, es importantísimo que si el paciente sigue con este tipo de sintomatología, sigue con esta ansiedad, sigue con esta sensación de angustia, busque también apoyo de tipo psicológico, el cual afortunadamente, al menos en nuestro país, se da de manera remota y de manera gratuita en diferentes centros, y que de alguna manera podemos también ayudar al paciente a que esta sintomatología disminuya. Muchas gracias, maestra. Aquí tenemos una pregunta, bueno, que creo que es muy importante, ¿no? Ya que, bueno, hay muchos pacientes a los cuales no fueron internados porque tuvieron síntomas leves. Claro. Y la pregunta es, ¿en qué tiempo se puede iniciar la rehabilitación de terapia respiratoria en estos pacientes? De manera general, se esperan de 7 a 14 días posterior a que ya no exista sintomatología. Ojo, que aquí es muy distinto el que su prueba de COVID salga negativa y que los pacientes tengan sintomatología. Entonces, independientemente si su prueba COVID ya fue negativa, tendríamos que esperar de 7 a 14 días después de que ya no haya síntomas propios de COVID, como fiebre, disnea en reposo, disfagia, ¿no? O sea, tenemos que tomar en cuenta los síntomas específicos de COVID. Claramente puede haber en la recuperación otro tipo de síntomas como los que ya comentamos, ¿no? Y justamente esos síntomas son los que tratamos de recuperar y que el paciente no tenga esa sintomatología de manera permanente. Pero más o menos pensar en eso. Ahora, también es importante los criterios de exclusión que comentamos, ¿no? Es importantísimo que el paciente durante el ejercicio físico lleve a cabo un monitoreo de sus signos vitales, tenga un oxímetro a la mano para saber cuál es su saturación de oxígeno y que podamos saber si el paciente está apto o no para realizar actividad física. ¿Bien? Okay. Sí, gracias, doctora. También hay otras preguntas, hay muchas hoy. Esta es otra de Cristina Gómez, que dice, ¿un paciente con tratamiento para bronquios inflamados post-COVID-19 puede comenzar con los ejercicios respiratorios y ejercicios aeróbicos? Muchas gracias. Si hay una patología que se haya desarrollado, una patología pulmonar, digámoslo así, que se haya desarrollado posterior a COVID-19, sí es importante que haya una valoración por parte de un especialista que nos dé el visto bueno de que puede iniciar la rehabilitación o el ejercicio físico, porque podemos de alguna manera poner en riesgo a nuestros pacientes si nosotros iniciamos la rehabilitación y, por ejemplo, no sabemos si el paciente tiene una enfermedad respiratoria subyacente o una cardiopatía, ¿no? Entonces, en esos casos específicos en los que el paciente estuvo muy crítico, en los que el paciente sigue con síntomas bastante graves, en los que ya hay estudios, ya hay resonancias magnéticas, ya hay radiografías anormales, sí es importante que primero el paciente vaya con un especialista y después iniciar su tratamiento. Sí, muchas gracias, maestra. Justo con esta respuesta, PC de Reyes pregunta, ¿quién sería el más indicado para hacer una evaluación post-COVID? ¿Un epidemiólogo, un internista, un neumólogo? Y ella pregunta, ¿este último es parte del equipo de salud de la Secretaría de Salud?
Dentro de la unidad de cuidados intensivos, trabajan intensivistas, trabajan, en este caso, neumólogos, ¿no? O sea, dependiendo, obviamente, del hospital, pero lo que se busca con este tipo de evaluaciones que se puedan hacer a la alta del paciente es que en realidad cualquier profesional de la salud que tenga contacto con esos pacientes pueda realizar esta evaluación con la finalidad de que se le pueda dar seguimiento a ese paciente y de saber realmente con qué sintomatología se va y cuáles son las posibles repercusiones que tenga en su recuperación, ¿no? Entonces, sí es importante entender que si bien hay evaluaciones específicas como la evaluación de la fuerza muscular, la evaluación de los rangos de movimiento, que son muy específicas de rehabilitación, en las escalas funcionales, por ejemplo, las que yo les mostré, el preguntarle al paciente la sintomatología que tienen, cuáles son los síntomas que siguen presentando. Creo que son preguntas que cualquier profesional de la salud que esté en contacto con estos pacientes debería, bueno, puede y debe hacer, ¿no? Con el objetivo de que nosotros tengamos una mayor idea de qué es lo que estos pacientes están presentando. Entonces, de manera idónea, sí se esperaría que la evaluación se lleve a cabo de acuerdo a lo que vamos a evaluar por cada profesional de la salud, ¿no? Si yo quiero evaluar que mi paciente puede hacer una rehabilitación respiratoria e incorporarse a la actividad física, pues sería un fisioterapeuta el que debe de hacer la evaluación. Si yo quiero evaluar que no hay repercusiones a largo plazo en el sistema respiratorio, pues el neumólogo. Si yo quiero saber si el paciente tiene una cardiopatía, pues el cardiólogo, ¿no? Pero en la práctica, pues, es muy difícil, sobre todo con estos temas, pues, de todas las restricciones que estamos teniendo para el ingreso, ¿no? A las zonas COVID y todo, es muy difícil que el paciente pueda tener todos estos tipos de evaluaciones. Entonces, de manera, digámoslo así, práctica, pues, si tú como profesional de la salud estás enfrente de un paciente que sabes que se va a ir de alta y que tuvo COVID, aunque sea una evaluación funcional hacerle, aunque sea preguntarle cuáles son los síntomas y enseñarle un poquito, pues, que se debe de monitorizar, que posiblemente, pues, tenga ciertas repercusiones o ciertos síntomas que vayan a seguir a lo largo de las siguientes semanas o meses, ¿no? Entonces, es una situación complicada porque en realidad de manera idónea, pues esperaríamos que todos los profesionales de la salud pudiéramos estar ahí con el paciente antes de que se vaya, ¿no? Y poderle revisar todo y poderle hacer todos los estudios para saber realmente qué es lo que el paciente necesita. Estamos en una situación de crisis, ¿no? Estamos en una situación en la que los pacientes nos rebasan, en las que en realidad nuestros servicios de salud están pues rebasados, ¿no? Por esta situación. Entonces, yo con la reflexión con la que quiero que nos quedemos es eso, ¿no? Pensar que si en mis manos está ver a un paciente que ya se da de alta, pues aunque sea preguntarle cómo se siente, cuáles son sus síntomas, funcionalmente cómo está, para tener una idea, aunque sea somera, ¿no? De nuestra realidad. Muchas gracias, maestra. Aquí tenemos otra pregunta del doctor Andrés Esperanza. Él pregunta, ¿la presión positiva con la microcoagulación pulmonar no sería contraproducente y causar microembolias? Justamente se ha visto la incidencia de microembolias y justamente por eso es importante que si un paciente tiene una patología previa en el sistema respiratorio o que se haya desarrollado con paciente COVID, es importantísimo la evaluación por parte del especialista, ¿no? Es por eso que estos ejercicios o estas pautas de tratamiento son generales, digámoslo así, pero debemos de enfocarlas a las necesidades de cada paciente, ¿no? Sí, claramente puede ser una contraindicación. Sí, sé que son varias, así que aguánteme tantitito. Otra de José Pedro, dice, paciente post-COVID
que presenta entre sueños, sudoración nocturna, ¿es reacción secundaria? Muchísimas gracias. Sí, sí se ha visto ese síntoma como parte del síndrome post-COVID. Bere pregunta, si hay glicemia persistente, ¿se determina su inicio con hemoglobina glucosilada dentro de los parámetros normales? ¿Rangos de referencia para poder iniciar terapia física de acuerdo a la escala de Brown? En los pacientes que tienen esos antecedentes, ¿no? Es importante primero que de alguna manera tratemos de compensar o de mejorar esos niveles, ¿no? Glicémicos. Cuando el paciente ya está en una situación óptima, es decir, que no va a haber un desbalance o que el paciente no va a tener alguna reacción negativa ante el ejercicio físico, lo podemos iniciar. Pero volvemos a lo mismo. Primero pensar en las comorbilidades del paciente, en lo que el paciente puede llegar a presentar y después ya pensar en la actividad física. Muchas gracias, maestra. Aquí tenemos una pregunta del usuario M. Zavala, que pregunta: buenas tardes, doctora. Sabemos que hasta ahora hay pocos artículos respecto a secuelas, pero en la fisiopatogenia y según su opinión, ¿cree que sea reversible la fibrosis pulmonar post-COVID? Muchas gracias. Pues según los estudios que al menos yo consulté y como se los comentaba, los estudios en patologías similares, en realidad no hay un regreso, digámoslo así, a la estructura normal, ¿no? de pulmonar. Entonces, no sabemos, o sea, si con esta patología será distinta, pero hasta donde sabemos, con los datos emergentes, con patología como el SARS-CoV-1, no hay una recuperación. Sí, estamos revisando, es que nos mandaron bastantes preguntas. Por ejemplo, hay un comentario de Néstor Daniel. Él comenta, el manejo debe ser integral, no queramos hacerlo todo. Hay que apoyarnos en los maestros de actividad física y con los fisioterapeutas para que sea cada paciente bien testeado, dice aquí, y reciban la mejor prescripción física que le ayude a mejorar su condición. De hecho, este comentario va mucho en correlación con lo que toda la sesión también la maestra trató de hacernos ver, que es muy importante la autogestión, ¿no? Que se les tiene que enseñar a los pacientes, porque como bien se dice, muchos no pueden acceder a los servicios o por no querer que vayan a los servicios de salud, querramos, bueno, pues también que ellos puedan hacer los ejercicios y por eso se les dieron tantas alternativas que incluso les dejó en la presentación, sí que ustedes van a tener oportunidad de poder proporcionárselos a sus pacientes. Sí, eso es muy importante. Para mí era importante que cada diapositiva, cada herramienta, cada recomendación que yo les daba tuviera un sustento. Entonces, si se dan cuenta, en cada diapositiva viene especificado de dónde se sacó, con el objetivo también de que ustedes, si en algún momento tienen dudas o tienen curiosidad, ¿no? Acerca de alguna estadística, algún plan de tratamiento, que pues puedan ir a esa, a esa cita y pues corroborarlo ustedes mismos. Y también traté de darles herramientas para que también les puedan dar a sus pacientes, ¿no? O sea, el uso de estos videos que les enseñé, de los PDFs del Instituto Nacional de Geriatría, ¿no? Son herramientas que nosotros le podemos dar directamente al paciente y que de manera general no van a tener un efecto negativo en ellos, ¿no? Entonces eso también era muy importante para mí y vuelvo a lo mismo. Si en algún momento siguen surgiendo dudas o quieren específicamente que les comparta algún PDF, algún artículo que les comenté, sin problema me pueden contactar en el correo que les dejé y pues estoy para servirles. Muchas gracias, maestra.
Aquí tenemos unas dos preguntas, ya por último, que dice de la doctora Marcela. ¿A partir de cuántos días se puede considerar a un paciente crítico como fuera de riesgo? Bueno, esto depende, ¿no? Esto es más un tema de paciente en unidad de cuidados intensivos. Realmente no hay como tal un tiempo en el que podamos decir, ay, este paciente ya, ya está fuera de riesgo, ¿no? Volvemos a lo mismo, es una enfermedad de la que conocemos muy poco y en realidad cada paciente va desarrollando la enfermedad de manera muy distinta. Entonces, como tal, una fecha o días específicos, la verdad, no lo sabría. Hasta el momento, según yo, no hay algo específico para estos pacientes. Lo que sí es una realidad es que por medio de la evaluación previa de la historia clínica del paciente podemos saber si un paciente tiene mayor o menor riesgo de recuperarse, ¿no? Entonces podemos utilizar eso como como evaluación, ¿no? Como pronóstico. Okay. Muchas gracias, doctora. Aquí tenemos otra pregunta de la doctora Itzel Ramírez. Ella nos pregunta, ¿qué tan correcto es dar rehabilitación pulmonar por medio de línea telefónica, doctora? Bueno, porque ya ve que, bueno, muchos de los pacientes, pues ahorita pues, no se pueden ir a ver, no se pueden ir a visitar, pero también sabemos que muchos pacientes son muy poco específicos en los síntomas que tienen, ¿no? Entonces, ¿es posible hacer esto? Yo creo, bueno, y esto es una opinión personal, yo creo que debemos de adecuarnos a las necesidades que ahorita tenemos, ¿no? Yo, como fisioterapeuta, prefiero hablar con un paciente, aunque sea por teléfono, y tal vez no de manera tan específica, tal vez no tan individualizado, pero hablar con él y aunque sea darle una pauta, una guía de tratamiento, a dejar a ese paciente sin ningún tratamiento, ¿no? Entonces, va a depender de cada profesional de la salud, va a depender de cada paciente, de las necesidades de cada paciente. Claramente, si me está hablando un paciente cardiópata, pues es muy probable que yo le diga, ¿sabes qué? Mejor omite cualquier actividad física o cualquier tipo de ejercicio, porque es un paciente que requiere un cuidado específico, ¿no? Pero si es un paciente que ya no tiene una sintomatología importante, si es un paciente que ya puede empezar a realizar este tipo de ejercicios, si se le explica completamente cuál es el monitoreo que se debe de estar realizando, si tiene las posibilidades de realizarse ese monitoreo, si hay un familiar que va a estar ahí presente para apoyarle con su rehabilitación, pues no veo ¿por qué no? Darle esas herramientas al paciente, aunque sea de manera telefónica, ¿no? Sí, incluso aquí con un comentario de la doctora Rosa María Martínez, ella comenta que como profesionales de la salud también es importante que repliquen esta información en dípticos o trípticos justo para pacientes que no tienen uso a la tecnología. Justo, sí, y esto también es importante y lo platicábamos como ventana de oportunidad, de tratar de llegar a la mayor gente posible, a la mayor cantidad de pacientes posibles, con el objetivo de que los pacientes, sea como sea, sepan que es importante rehabilitarse después de la enfermedad, ¿no? Entonces, si un paciente no cuenta con la posibilidad de ver un video en YouTube, si no cuenta con la posibilidad de hacer una videollamada, de hacer siquiera una llamada, hay muchas opciones, por ejemplo, los ejercicios respiratorios que yo les presenté, literal es un PDF, ¿no? Que podemos descargar, que podemos imprimir y que le podemos dar al paciente, ¿no? Entonces, sí, es buscar la manera en el que el paciente, aunque sea mínimo, pero que tenga una atención. Muchas gracias, maestra. Aquí tenemos una mano alzada de Ricardo Quintero. Adelante, Ricardo, buenas tardes. Ya tienes activo el micrófono. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mire, soy la mamá de Ricardo. Ya nos dimos cuenta. Es que Ricardo es un joven de 21 años que lleva haciendo ejercicio diario, corriendo, 2 veces al día, pero sí tiene síntomas leves de COVID. Él quiere saber si puede seguir haciendo esta actividad y con qué frecuencia.
Ok, si tienes síntomas leves de COVID, lo primero que necesitamos saber es si tiene o no tiene COVID. Entonces, lo principal es hacer una prueba de COVID. Recordemos que también de manera social, digámoslo así, es importante saber los casos reales de COVID que el país tiene, ¿vale? Entonces, lo primero que les recomiendo es que se haga una prueba y que sepa si realmente tiene COVID o no tiene COVID. Aunque Si tenga tiene, síntomas, aunque tenga síntomas, perdón. sí, si tiene síntomas necesitamos verificar que realmente sea COVID o que no sea cualquier otra enfermedad. Recordemos que también ahorita ya estamos pasando por esa etapa, pero la influenza tiene síntomas muy similares al COVID y hay pacientes que pueden tener influenza y que no sea específicamente COVID. Entonces es importante primero asegurarnos de que la enfermedad como tal sí es COVID. Ahora, los pacientes con COVID, si realmente es COVID, empiezan a tener síntomas como fiebre, disnea, tos. Entonces, esos síntomas son contraindicaciones para realizar actividad física. Yo le recomendaría que si es COVID y su hijo inicia con esa sintomatología, es mejor que descanse al menos mientras los síntomas disminuyan, que siga con la medicación específica que le dé su médico para el tratamiento del COVID, que sabemos que como tal no hay un tratamiento, pero hay medicamentos que nos pueden ayudar a disminuir esa sintomatología y que cuando él se recupere, cuando él ya no tenga síntomas, 7 días después inicie con su recuperación y su regreso a la actividad física. Recordemos que el regreso a la actividad física es de manera lenta y estratificada. Es decir, si él está acostumbrado a correr, no sé, 5 kilómetros al día, pues obviamente vamos a iniciar con muchísimo menos de esa actividad y esperando que a las 6 semanas él pueda regresar a su actividad física normal. Ok, ¿y la disnea sí se quita? ¿La disnea sí se cura? Sí, en la mayoría de los pacientes que no tienen alguna patología o que no desarrollen una patología pulmonar específica, sí hay una disminución completa de la disnea. Ok, porque tiene problemas de tabaquismo desde los 16 años, fuma, licenciada. Fuma cada 8 días. Ese también es un factor de riesgo importante para saber qué tanta gravedad va a tener la enfermedad. Entonces, volvemos a lo mismo, el hecho de que un paciente sea fumador, de que un paciente tenga diabetes, tenga hipertensión, no quiere decir específicamente que pues se va a empeorar y va a necesitar de estar en unidad de cuidados intensivos, que va a necesitar una ventilación mecánica, pero sí es un factor de riesgo importante para saber qué tan rápido se va a poder recuperar. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a usted, señora. Gracias. Cuídese mucho usted también y cuídate, Ricardo, ¿eh? Sí, mucho. Gracias. De hecho, está ligada con lo que acaba de comentar con la última, si se da cuenta en el chat, que qué oxigenación se considera como mínima para un paciente que tiene de antecedente de tabaquismo de más de 30 años. Hablando de Ok, en cuanto a creo que está hablando de cuando ponemos el pulsioxímetro, ¿no? El porcentaje de oxígeno en sangre. Entonces, aquí es importante también tomar en cuenta que se esperaría que los pacientes estén por arriba del 95% de oxigenación. Eso es lo óptimo, eso es lo ideal. Lo que se ha estado viendo en pautas de COVID, si disminuye de 90% de oxigenación en sangre, ese paciente requiere de oxígeno complementario. Entonces, es importante que los pacientes que tienen COVID, que tienen sintomatología COVID y que se encuentran en sus domicilios, ese es un factor importante para buscar un apoyo en hospital. Si disminuye del 90% de oxigenación de oxígeno, de oxigenación de oxígeno en sangre, tiene que buscar un hospital porque muy probablemente necesite apoyo respiratorio, independientemente de los antecedentes que el paciente tenga, ¿vale? Hay que pensarlo de manera general.
Si está por arriba de 95, es una oxigenación óptima. Si está por debajo de 90, ese paciente requiere oxígeno suplementario. Muchas gracias, maestra. Pues definitivamente fue una exposición muy amplia, muy rica y con muchas recomendaciones. A mí me gustaría solamente si quisiera cerrar con algo justo para decirles a los profesionales de la salud que van a recibir seguramente a muchos pacientes con estas características, ¿qué le diría como mensaje final para poderlos atender de una mejor manera? Pues yo esperaría que se quedaran con esta plática con la idea de que somos un equipo, de que al final seamos o no especialistas en rehabilitación física, seamos no especialistas para ver a los pacientes con COVID. Es nuestra responsabilidad darle una atención a este tipo de pacientes. Sobre todo, los profesionales de la salud en el primer nivel de atención son los que se van a encontrar con estos pacientes muchísimo, sobre todo en los siguientes meses, ¿no? Entonces, que en ellos recaiga también la responsabilidad de que aunque no sea su área, ¿no? De que aunque no sea su especialidad, que le puedan dar a los pacientes lo mínimo necesario para que los pacientes se puedan empezar a rehabilitar por ellos mismos. Sabemos que es muy poco probable que las unidades de rehabilitación tengan la capacidad, tanto humana como en cuanto a material, de ver a todos los pacientes que lo necesitan. Entonces, si nosotros como profesionales de la salud ayudamos a que esas tasas de necesidad sean menores, vamos a poder hacer que los pacientes se recuperen de mejor manera, ¿no? Entonces, todos somos equipo, todos podemos ayudar con lo mínimo indispensable, ¿no? Enseñándole a los pacientes ejercicios básicos, diciéndole al paciente que se mueva, que no esté sedentario. Son pautas bien fáciles, son recomendaciones bien fáciles que cualquiera de nosotros podemos hacer en nuestras consultas cotidianas, ¿no? Entonces, me gustaría que se quedaran con eso, con la idea de la multidisciplina y de utilizar las herramientas que tenemos actualmente de la telemedicina a nuestro favor para llegar al mayor número de pacientes.